Bienvenidos a un nuevo video de la cátedra Análisis Matemático 1, Cálculo 1, Matemática 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. En este nuevo video vamos a estar presentando la resolución del ejercicio 6 del práctico número 3, el inciso B. La consigna dice analizar la paridad de las siguientes funciones, si es par o impar, trazar su gráfica haciendo uso de la simetría. Bueno, la función es esa que vemos ahí, f de x igual a x sobre o dividido valor absoluto de x. Recordemos primero a qué hace referencia función par y función impar. Función impar tiene que satisfacer que f de menos x tiene que ser igual a f de x para todos los valores de x en su dominio. Y impar tiene que satisfacer que f de menos x es igual a menos f de x para todos los valores x del dominio. Otra característica importante es que la función par es simétrica con respecto al origen de coordenadas y la función impar es simétrica con respecto a un eje. Entonces, estas son cuestiones importantes para el tema de la gráfica. Entonces, vamos a comenzar probando. Bueno, f de x ya la tenemos, la vamos a copiar igual acá abajo de nuevo. Entonces vamos a ir comparando f de x, f de menos x y menos f de x. Entonces, tenemos f de x que es igual a x sobre valor absoluto de x. Ahora, vamos a ver qué pasa con f de menos x. ¿Sí? A que es igual a esta función, pero tomando menos x. Entonces vamos a tener menos x sobre valor absoluto de menos x. Pero ¿qué pasa? Este menos x sigue siendo igual, pero valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x positivo. Y por el otro lado, vamos a ver qué pasa con menos f de x. Entonces, vamos a menos f de x, ¿sí? ¿Esto qué nos da? Menos f de x, que es x sobre valor absoluto de x. Que esto es lo mismo que si ese menos se distribuye o arriba o abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo vamos a distribuir arriba, ¿sí? Y nos queda sobre valor absoluto de x. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que si miramos, veamos si es par. Fíjense que f de x, f de menos x, tendría que ser igual a f de x. Y fíjense que acá nos quedó que f de x, ¿sí?, es igual a x sobre valor absoluto de x, que nos quedó distinto que menos x sobre valor absoluto de x, que era f de menos x. Entonces, esta función no es par. ¿Sí? Y por el otro lado, tendríamos que ver f de menos x, que es lo que tenemos acá. Fíjense que f de menos x nos quedó que es menos x sobre valor absoluto de x. Y esto sí nos quedó igual a menos f de x. Entonces, esta función es impar. ¿Sí? Entonces, la forma de demostrarlo es así, es sencillo. Es evaluando y viendo a que es igual f de x, a que es igual menos f de x y a que es igual f de menos x. Y después comparando esos valores. Ahora, si vamos más allá, un poquito más allá para el tema de graficar esta función, si analizamos, fíjense en que esta función
Si hacemos una tablita con algunos valores, con pocos, con 4 valores nomás, ¿sí? Y tomamos valores de x y f de x, vamos a tomar valores para menos 1, para 1 positivo, para menos 2, para 2, para 3, menos 3 y 3. Fíjense que para menos 1 me queda menos 1 sobre 1 positivo, porque abajo siempre nos va a dar positivo, porque es el valor absoluto. Entonces menos 1 sobre 1 me queda menos 1. 1 sobre 1 me va a dar 1, menos 2 sobre 2 positivo me va a dar menos 1, 2 sobre 2 me va a dar 1, menos 3 sobre 3 positivo me va a dar menos 1 y 3 sobre 3 me va a dar 1. Fíjense que tanto para valores positivos como para negativos, es decir, cuando yo tomo los valores negativos me da menos 1 y cuando yo tomo los valores positivos me da 1. O sea que tendríamos para los valores positivos una función constante en 1 y para los valores negativos una función constante en i igual a menos 1. Fíjense que si viráramos el dominio, que en este caso no lo pide, pero es importante analizarlos para tener un dato más extra para el gráfico. Entonces, fíjense, el dominio son todos los reales menos el único valor que no puedo meter acá adentro, que es el 0. Entonces, más aún, ahora, si vamos a graficar, ¿sí? Nos va a quedar que una recta constante en i igual a menos 1 y una recta constante en i igual a 1 para valores mayores a 0. Entonces, bien, una vez acá, fíjense que si nosotros graficamos los puntos que habíamos dicho que para menos 1 me daba menos 1, para menos 1 me daba menos 1, para menos 2 también me daba menos 1 y para menos 3 también me daba menos 1. Para 1 me daba 1 positivo, para 2 también me daba 1 positivo y para 3 también me daba 1 positivo. Entonces fíjense que nos quedaría una recta si nosotros trazamos la gráfica. Fíjense que nos va a quedar una recta con todos los puntos y que hace referencia a que es simétrico con respecto al origen. Fíjense que si nosotros trazamos los segmentos que unen cada punto simétrico, es decir, el 1 y el menos 1, ¿sí? Todos estos valores van a pasar por el origen. Es decir, que si nosotros rotamos, por ejemplo, esta recta que tenemos acá abajo, la recta en i igual a menos 1, 180 grados, va a coincidir con la recta i igual a 1. Entonces, bueno, esta es una característica importante de las funciones impares. Hasta acá la resolución de este ejercicio. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video.